Hola amigos, bienvenidos a un nuevo e interesante proyecto de nuestro canal. Esperamos les interese el siguiente material que preparamos para ustedes con mucho aprecio por toda nuestra audiencia. El día de hoy les mostraremos cómo forrar el exterior de una casa al estilo rústico. Para esto utilizaremos cantoneras, rebanadas de árboles o tapas, producto del corte longitudinal de troncos en su forma natural. El proceso desde el principio es muy interesante, y se los mostraremos paso a paso, iniciando con su corte y talado. Los troncos deben poseer un diámetro superior a los 30 centímetros. De este modo obtendremos unas tablas perfectas en su ancho, ya que cubrirá una buena parte de la pared que vamos a forrar. En cuanto a la longitud del tronco, este debe superar los 3 metros con 50 centímetros, que es la medida que le daremos a cada tabla. De este modo será más maniobrable y más fácil de trabajar. El tipo de madera que utilizaremos será pino, ciprés, o cualquier otra madera del tipo abeto, para trabajarla con mayor facilidad y al menor costo posible. Una vez en el aserradero, estos troncos serán cortados en rebanadas de 2,5 centímetros de espesor, 3,50 metros de largo, y se dejará la forma natural del canto para que su forma irregular, con todas sus curvas, nos den ese aspecto rústico que necesitamos. Para iniciar el trabajo, debemos cubrir la pared con tela hidrófuga o papel fieltro para controlar la humedad que se genera durante el invierno. Luego trazaremos los ejes donde atornillar las tablas. Estos ejes son los palos o pies derechos de la estructura de la casa. Por lo general, estos ejes están ubicados a 40 centímetros uno del otro, y nos darán una buena sujeción para que las tablas no se retuerzan con el calor del verano. Las tablas serán colocadas unas sobre otras en forma de persiana, dejando la forma del canto más irregular para el lado de abajo, y serán ajustadas dentro de un perfil de lata que fungirá como carril. Al iniciar el forro de una pared, la primera tabla es nivelada. De este modo, todas las tablas subsiguientes quedarán niveladas por defecto, siempre teniendo cuidado de cubrir todos los tornillos con la tabla siguiente, y así sucesivamente hasta llegar a la tabla final. Con respecto a las uniones horizontales, tendremos cuidado de cortar lo más recto posible para que las uniones queden bien acopladas, y lo más importante es tener cuidado de que las uniones nos queden trabadas entre filas, es decir, donde se haga una unión, en la fila siguiente se debe hacer en el lado contrario para que no coincidan y evitar malos detalles estéticos.
Otra parte muy importante es el tratamiento para controlar el agua que cae sobre las ventanas cuando llueve. En este caso procedemos de la siguiente manera: hacemos un corte para obtener la forma de la ventana y ahí introducimos un trozo de hojalatería, que sobresalga 10 centímetros a cada lado de la ventana. Así el agua que caiga, será recolectada por la hojalata y escurrirá lejos del marco de la ventana. Siempre nuestros cortes deben quedar lo más ajustados posible, para fines estéticos y para reducir la posibilidad de filtraciones. Finalmente amigos, tenemos el siguiente resultado: nos queda un acabado muy armonioso y rústico, con una buena presentación y dando un aspecto de una cabaña muy acogedora. Nos transmite una impresión de casa cálida y confortable. Las curvas naturales de la madera producen un efecto muy natural, nada prefabricado y agradable a la vista. Esto es el resultado maravilloso de la perfecta imperfección de la madera, donde las líneas fluidas de su forma natural, presentan una agradable armonía de formas y colores, apacibles y cálidos que producen una sensación de hogar de campo. Y bien amigos, solo nos queda agradecer inmensamente su atención, su constancia al acompañarnos en todos nuestros proyectos, y su apoyo cada vez que nos regalan un like y una suscripción. Todo esto nos ayuda y nos estimula a seguir creando contenido que sea útil para todos ustedes. No duden en hacer cualquier comentario o sugerencia, será muy bien recibido y agradecido por su participación. Hasta una nueva edición amigos.